que la emisora ha recibido debido a todas las personas que trabajan aquí, y yo no quería perderme la ocasión Qué bueno. esta premiación de la Academia de la Radio Sí, señor. De España. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que yo acabo de decir? Yo creo que sí, yo creo que en este momento Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú digas. Agustín es Amor otra de cosa, mi pero todo lo que tú vida. hayas dicho, acabas de decir lo que dijiste esta mañana, lo que vas a decir mañana, estoy de acuerdo. Con Agustín a veces A tenemos veces. diferencias. Yo creo que sí, yo creo que en este momento Nicolás Maduro es un individuo extremadamente débil, tiene que estar muy preocupado, tiene que estar muy temeroso, porque se le están tornando, Se le está enredando. sí, se le está creando la tormenta perfecta, ¿no? Mira lo que acaba de decir hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los resultados de cualquier elección en Venezuela no pueden ser tomados en serio porque no hay condiciones democráticas, la Unión Europea en contra, aquellos regalos así a mano abierta que hacían antes los soviéticos y los chinos ya no son así. Ahora esos dos países tienen modelos capitalistas y los actuales chinos y los actuales rusos entienden de que solamente sueltan dinero a cambio de cosas sustanciales. En Venezuela ya no hay mucho más que vender, no hay mucho más que hipotecar. En los cubanos tienen ellos un gran apoyo ideológico y de amistad, pero Cuba está en bancarrota. Cuba no le puede dar a Venezuela absolutamente nada más que un catarro. Los dos países fronterizos, temerosos de que se les siga inundando la inmigración venezolana, ¿no? Brasil y Colombia. Y los aires que soplan en América Latina no son buenos para la dictadura. Además, ha habido un cambio de presidencia aquí en Estados Unidos que también ha jugado un papel importante. La presidencia anterior estaba totalmente enajenada en los asuntos de Venezuela y esta todos los días sanciona a alguien. Hoy, por cierto, tenemos un titular donde se han acusado criminalmente a 5 funcionarios venezolanos o 5 exfuncionarios venezolanos, y los pongo al tanto. Uno ya ha sido extraditado de España. Hay otros 4 arrestados en España que van a venir extraditados para acá. O sea, esta gente va a terminar en la cárcel. Y eso empieza a sumarse a una serie de noticias que yo me imagino que el que esté en Venezuela en una posición de gobierno vinculado a esta dictadura o vinculado a los movimientos de narcotráfico tiene que estar muy preocupado. No sé si Ricardo crea eso. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y ojalá que sean proféticas esas palabras tuyas, de que a lo mejor se avecina el final de esa larga pesadilla que ha tenido que sufrir el pueblo venezolano, los que están en su país, y los venezolanos, los 3-4 millones de venezolanos que andan por los caminos del mundo, incluyendo los que hay aquí, y muchos de ellos que tienen una situación migratoria irregular, que tienen una difícil situación económica. Es terrible lo que ha pasado en Venezuela, es terrible lo que sigue pasando en Venezuela, es terrible lo que está pasando en la zona fronteriza de Colombia, en Brasil, ese éxodo que es inevitable y que es una constante donde quiera que esta gente maldita pone el pie, es lo mismo, es no solo la represión, no solo coartan los derechos humanos, no solo encarcelan, no solo matan, no solo crean fugas del país, éxodos de la gente que ya no puede seguir viviendo en un país que se ha convertido en un campo de concentración, el hambre también. Yo no conozco ninguna dictadura comunista que haya sido próspera, éxito, ninguna, ¿no? Ni siquiera China. Este éxodo es más China. masivo y más caótico que el cubano, por la cantidad de personas, porque Venezuela tiene más habitantes. No, es que mira, ¿no? los cubanos ¿Qué piensan ustedes? que vinieron, la mayoría de los cubanos vinieron a Estados Unidos y tuvieron cierto apoyo aquí en Estados Unidos, un apoyo del gobierno de Estados Unidos, los vuelos aquellos de la Libertad, ahí está la Torre de la Libertad en Boulevard, ¿no? Se les daba algún tipo de ayuda, se ayudaba a las personas que llegaban a ubicarse en otras zonas del país, se les daba asistencia por un tiempo, no era una cosa permanente, y entonces la comunidad cubana fue echando raíces aquí y era muy solidaria,
y recibía a sus hermanos, a sus familiares que llegaban a Cuba. Incluso cuando aquella cosa tan dramática que fue el éxodo del Mariel, llegaron en cuestión de 4 meses 125.000. Tú estudiabas aquí, tú estabas aquí, o tú eras una niñita, tú no puedes. No, todavía no había llegado. No, todavía no había Pero llegado. Ricardo, Yo los que llegué como yo en el llegamos Pero se aquí. recibieron a los 90, llegué en el cubanos 90. aquí. Mira, el éxodo mío de Sí. España, cuando yo llegué a España, no cuando yo llegué, cuando yo me fui de España, habían 60.000 cubanos viviendo en España. Vaya, ¿Ok? 60.000 cubanos. No hubo un solo cubano, ni uno, que tuviera que pedir limosna. No hubo ni un solo cubano que pasara hambre. Porque primero el gobierno español creó un comedor y creó una serie de roperos. Acuérdense que los cubanos veníamos de Cuba prácticamente con lo que teníamos puesto. sí. Y en Cuba, que era un clima cálido, tropical, no habían ropas de invierno, no había ropa de nieve. Entonces llegábamos, en el caso mío particular, yo llegué a España y al día siguiente habían 4 grados centígrados de temperatura, cuando yo había salido de Cuba con 37 o 38 grados de temperatura. Llevábamos la ropa que teníamos puesta prácticamente. Lo que como yo teníamos algún familiar, en el caso mío había un tío que nos amparó allí, tenía un apartamento alquilado y alguna ropa comprada, pero los que llegaban que no tenían familia, pues los propios cubanos amigos que habían llegado antes y una comunidad cubana muy exitosa que se había organizado y tenían un comedor y tenían un ropero y demás, y se ayudaban unos a otros. No hubo un solo cubano en España haya tenido que pedir limosna o haya tenido que vender en la calle, no sé, Sí. cosas. Lo que pasa es que esto ha sido tan masivo. Lo que pasa es que exactamente, No no se ustedes le han puede tocado crear, 4 no se millones, puede crear un programa No, en cada país. Y claro, 4 millones de En venezolanos en 2 o 3 Argentina años. me dijeron antes de ayer, Ricky, ya se lo comenté a Agustín, están entrando 1.000 venezolanos semanalmente en Argentina. Y ahora en Ecuador estiman que de todos los que han pasado por las fronteras desde Colombia se están quedando alrededor de 40.000. O sea, es en todos los países de Sudamérica. y se una están cosa, viendo mira, afectados. es llegar a España en aquel tiempo y encontrarse con esa solidaridad, no solo de la comunidad cubana que ya estaba establecida allí, sino que era un país Con el mismo que idioma. tenía una infraestructura. Ahora toda esta pobre gente en desbandada llegando a la zona fronteriza, ahí a Colombia, a Cúcuta, que la gente y todos los testimonios que tenemos es que el pueblo colombiano ha sido muy solidario y el gobierno está haciendo lo que puede, pero ¿qué país puede enfrentar una situación como esa? Yo me temo que la situación en la zona fronteriza con Brasil, de la cual sabemos poco, hay muy poca información sobre ese éxodo venezolano hacia el otro país colindante, hacia Brasil, que es una zona más inhóspita que la frontera con Colombia. Debe ser terrible eso, es preocupante, ¿no? Yo creo que todos los éxodos son terribles. Yo creo que es terrible que cualquier pueblo tenga que huir de su país por la opresión de la bota de una dictadura y por el dictador ese terrible que se llama el hambre. Pero, oye, los pobres haitianos se han pasado décadas. Sí, señor. Errantes. Aquí en Miami Aquí y allá. hemos recibido masivos éxodos de Haití. Hubo un tiempo aquí en que no era inusual estar caminando por ahí por Ocean Drive y de pronto llegó una barcaza con unos haitianos. Pero había mecanismos para recibir a esa gente, para ofrecerle ayuda. Esta pobre gente que está yendo a Colombia, que luego emprenden rumbo a Ecuador, a Argentina, no tienen esa misma infraestructura que los proteja, que los ampare. Es preocupante, Ricardo, es terrible. Yo estaba en Ciudad de Panamá hace 2 años, 2 años y medio. Y el último día ya yo tenía un vuelo como a las 3 de la mañana y ese domingo andaba caminando por ahí por Panamá haciendo unas compras y demás. Y entré en un restaurante, venía caminando por una acera y miré, y en la acera de enfrente había un restaurante dominicano. Y entonces, entre el menú que había chivo. Los dominicanos hacen un chivo muy sabroso. Y crucé la calle a ver si podía. Un perico ripiado. No, el perico ripiado es otra cosa. El perico ripiado es una orquesta. Ah. Sí.
No sé, eso no se come, se baila. Bueno, Es que Sí. en Venezuela comemos el perico. Sí, pero en Cuba, perdón, en la República Dominicana no se come el perico ripiado, se baila. ah, Entonces crucé a comerme un chivo. No había chivo ese día, pero entré y ya me senté en una mesa y ordené. No había yo acabado de sentarme. En la mesa de al lado llegaron 3 señores, dos jóvenes y un señor mayor. Inmediatamente que empezaron a hablar me di cuenta que eran venezolanos. Estaban sentados a una distancia, la que nos separa a ti y a mí aquí, 5 pies de distancia. Y por la forma en que estaban vestidos me di cuenta de que eran gente que no estaba muy bien. Entonces la camarera les trajo el menú, se retiró y empezaron ellos a organizarse para pedir un plato y dividirlo. Entonces yo me di cuenta de que estaban prácticamente sin dinero. Entonces me levanté discretamente y digo esto no para que me den palmadas en la espalda. Cualquiera de ustedes oyentes y cualquiera de Garinés y tú hubieran hecho lo mismo, ¿no? Me levanté y le dije a la camarera, mira, estas personas parece que no tienen suficiente dinero para pedir comida para los 3. Cuando tú llegues allí, ellos te van a pedir un plato. Y cuando tú no les digas nada, pero cuando tú vengas para acá, para la cocina, ese mismo plato, pon 3, triplícalo. Y yo pago la cuenta de todo el mundo, ¿no? Porque, además, es un restaurante muy económico en Panamá. Estamos hablando de que una comida por persona ahí te valía $7 u $8. Y te incluía todo, el pan, la ensalada, el plato fuerte y una bebida. Y luego entablé conversación con ellos, les dije que yo trabajaba acá en Miami entre venezolanos y me confesaron que habían llegado entre los 3 habían llegado como con $200 de cosas que habían podido vender en Venezuela y cambiar. Todavía el cambio no estaba como está hoy en día. Y habían ido tocando puertas por toda aquella carretera larga en la vía España y nadie les dio trabajo porque recientemente, en esa época, el gobierno panameño había empezado una campaña muy fuerte contra las empresas para que no contrataran personas que no tenían el permiso de trabajo porque habían panameños que se estaban quejando. Entonces la policía estaba haciendo una serie de visitas a las empresas y las empresas estaban temerosas porque le ponían unas multas. Estos pobres tenían prácticamente que ya estaban alojados en una pensión, los 3, no les quedaba más que como una semana pagada en la pensión, después se quedaban en la calle sin dinero para dormir, sin dinero para comer. Y así me fui yo de ahí, no supe más de ellos, pero es una situación, yo me imagino que se ha agudizado, porque eso fue hace 2 años y pico. Hay personas que han llegado a dormir en plazas en diversos países. En Aruba dormían en las plazas, dormían en la playa. Con niños. Aruba tuvo que comenzar la vigilancia de las playas para que no duerman allí, porque tienen que cuidar también la estética de sus lugares públicos, ¿no? Oye, y aquí hay gente que está pasando el Niágara en bicicleta. Muchos venezolanos, hay por supuesto una comunidad venezolana muy próspera en el sur de Florida, pero también hay mucha gente que no tiene una situación migratoria regular. Y tú ves, hay negocios de estos donde lavan carros, ¿no? Y te pones a hablar con las personas. Y te das cuenta que son personas profesionales, personas muy educadas. Yo siempre digo que aquí en Miami probablemente tenemos la flotilla de choferes de Uber más culta que existe en toda la humanidad. Yo me encontraba con gente que eran médicos y manejan ingenieros venezolanos y venezolanas, ¿no? Y el venezolano está acostumbrado a trabajar, a valerse por sí mismo, a prepararse en la vida para no tener que depender. Yo siempre digo que una de las cosas que yo recuerdo mucho y lo recuerdo con mucha admiración es que yo no he visto un lugar donde se madrugue más que en Caracas. No sé si era por el tráfico o algo, pero en Caracas la gente se levanta a las 4 de la mañana o se levantaba cuando Caracas era Caracas, ¿no? Claro. Y el venezolano por cultura, por tradición, es una persona acostumbrada a luchar por la vida y a valerse por sí mismo, y lo hacen donde quiera que llegan los venezolanos. Ricardo, ¿te gusta la comida china? Me encanta la comida china. Escucha lo que viene. No, yo los escucho. Escucha porque llegaron las lumpias. Sí. ¿Pero las van a traer o es imaginaria? Es imaginario todo. Mira el dibujo que está en el vidrio. Sí. Eso es lo que te puedes imaginar. Para ti y para mí es imaginario. Pero nos conformamos con aprender y escuchar. Bueno, pues yo voy a escuchar. Por el oído entra el placer.